Cuando amanecía el año 1980, casi con seguridad que ni el más optimista de los hinchas tricolores podía imaginar las alturas que alcanzaría aquel equipo. Es que la liguilla, jugada en enero del citado año, no permitía abrigar grandes ilusiones, apenas si daba para pensar en la chance de llegar a jugar la Copa. Nacional venía de disputar una flaca Libertadores en 1979, no había logrado el título del uruguayo y encima perdió la final del torneo clasificatorio ante Defensor. La realidad pintaba un panorama gris, casi sin esperanzas, pero cuando un grande es grande de verdad, es capaz de las más grandes sorpresas adornadas por ribetes hazañosos. Era necesario jugar un partido extra buscando el pasaje a la Copa. El adversario era el de todas las horas. Los parquenses vivían angustia e incertidumbre, pues el técnico argentino Pedro del Hacha dejó el cargo vacante. La nueva conducción, encabezada por Dante Ioco, no dudó. Apostó fuerte y ganó. Las fichas fueron todas a dos figuras jóvenes, las que terminarían marcando una época. Uno vinculado a momentos inolvidables del club, otro ligado a conquistas juveniles de los celestes. Mujica, Gesto, asumieron y no dudaron. El 4 de febrero es uno de los días marcados en el almanaque de las glorias parquenses. De la mano de algunas novedosas variantes tácticas, el esfuerzo de todos y el talento sin fin del Cascarilla Morales, Nacional dejó grogui a su rival. Bastó que el once albo se parara dos veces ante la pelota para dejar bien en claro que pocos supieron pegarle como él. Todo Nacional voló junto a los envíos de Morales, que sirvieron para establecer un 2-0 rotundo, que fue clasificación y a su vez tormento para los aurinegros. La gesta de 1980 ya estaba en marcha. Teníamos una amalgama muy linda también de jugadores como Cacho Blanco, que había jugado el líbero en el Zaragoza, Esparro había estado jugando en España, estaba Milal, que había jugado en España. Fue algo que yo también lo supe aprovechar, ¿no? Y ellos me dieron una mano muy linda, pero yo sabía lo que estaba pidiendo, ¿no? De gente, Morales, que venía ya de vuelta de Austria, que Morales acá jugaba muy bien arriba, pero Morales en Austria aprendió a jugar bien de atrás. Entonces, cuando había necesidad, Julio jugaba arriba. Cuando había necesidad de trabajar como un cuarto volante, Julio lo hacía perfecto, como fue la final de Nottingham Forest allá en Tokio. Y entonces eran un argumento muy lindo para el entrenador, en ese caso para mí, ¿no? Entonces, o sea, se juntaron muchas cosas lindas, y aparte de haber tenido compañeros de muchos años dentro del campo y conocerlos, ¿sabes? Para mí eran personas que daban una mano muy grande, y la mayoría de los muchachos los conocía todos. Rodolfo Rodríguez, que era acá del Cerro, el mismo Vittorio, que era acá del Cerro, el muchacho que lo conocíamos todos. Y bueno, todo se juntó, ¿no? Más los otros de León, que Gesto los conocía, Luzardo, yo conocía a Washington González, el profesor también conocía a Chico Moreira, a Alberto Vica, toda esa gente. Sí, hicimos un grupo muy lindo que, bueno, que no es porque que después se culminó, se haya formado un grupo, pero eso se vino formando de a poco, lento, y los triunfos, lógicamente, que vinieron fortaleciendo todo eso, ¿no? La victoria clásica llegó por algunos cambios oportunos, por un trabajo psicológico realizado en pocas horas y la sorpresa que genera el cambio de sistema. Y después venía Defensor en el primer partido de la Copa. Y fue victoria por 1-0 con ese gol que veían ustedes de José Rosauro Cabrera, el volante argentino que defendía a Nacional. Ahí está el remate y los tricolores comenzaban con buen pie el certamen. El rechazo con el puño hacia el medio, lo que nunca se debe hacer por parte del arquero Artigas Araujo de los Violetas, y el remate del argentino Cabrera para poner el 1-0 que daría la primera victoria en la Copa. Buen comienzo entonces para el equipo de Mujica y Gesto. Con esta victoria, Nacional ya comenzaba a perfilarse de otra manera. Había vencido al Defensor, que había infringido una derrota muy dura en la liguilla y que motivara luego el partido definitorio frente a Peñarol. Es que prácticamente los violetas llegaban como favoritos, pero así Nacional comenzaba a cambiar y comenzaba a vivir un año que indudablemente iba a quedar en la mejor historia de la institución.
El primer paso estaba dado. Fue debut y triunfo, quizás sin mucho brillo, pero sí con seguridad. Lentamente, el sistema de Mujica iba tomando forma. Mientras también era necesario afrontar la actividad por la Copa Uruguaya, Nacional encaraba los desafíos ante los bolivianos, rivales de grupo. En Santa Cruz de la Sierra ganó el tricolor 3-1 ante el Oriente Petrolero y aunque la altura de La Paz fue un rival extra que ayudó a ganar al Die Strongets, Nacional habría de seguir de largo. 3 victorias consecutivas en Montevideo ante Defensor y los bolivianos servían para afirmar la merecida clasificación para las semifinales. Nacional culminó el grupo 2 con 10 puntos, primero en esa zona, seguido por el Die Strongets con 7, Defensor con 4, Oriente Petrolero con 3. Para lo que pretendía Mujica en aquel entonces había que estar bien físicamente, ¿no? O sea, hicimos una marcación agresiva, no hombre a hombre, como muchos medios de comunicación se decía, o sea, se marcaba con una rigidez tremenda y a veces, lógico, sí hacíamos hombre, pero un jugador, en el caso mío a veces, pero no diríamos los 2 centrales atrás, porque nosotros jugamos con 2 centrales, con un stopper, con 2 laterales, diríamos ofensivos, como eran Chico Moreira y Washington González, y que se sumaban al medio campo, pero bueno, eso requería una gran preparación física, ¿no? Y lógico, y estar bien preparado mentalmente, ¿no? Era tiempo de semifinales. La ilusión comenzaba a ser cada vez más grande, aunque en el mismo grupo estuviera el Olimpia paraguayo, actual campeón de la Copa. Pasó el O'Higgins, que en el propio Estadio Nacional de Santiago vio como perdía 1-0, cuando Dardo Pérez hizo su fama mucho más grande que su propia estatura. En el medio, sin descuidar el uruguayo, Peñarol volvía a ser superado. Fue 3-1 y con baile. Nacional estaba firme en lo local y crecía en el plano internacional. Llegaba el partido ante Olimpia en el Defensores del Chaco, después de haber vencido a los O'Higgins por 1-0 con gol de Dardo Pérez en Santiago. En un rival indudablemente difícil y complicado, ostentaba nada más ni nada menos que el título de campeón de la edición anterior de la Copa Libertadores de América, y jugar en Paraguay siempre es difícil. El técnico del conjunto olimpista era el profesor José Ricardo de León. Y de esta manera estaba enfrentando entonces al conjunto tricolor, que aparecía jugando primero como visitante y en los momentos iniciales era el equipo olimpista el que iba arriba procurando llegar a la apertura. Y a propósito de arriba, ese grandote que cabeceaba y que varias veces bajó balones, se llamaba Díaz, Pastelito Díaz, le decían. Y la virtud de Hugo de León estuvo en no dejarlo cabecear hacia el arco, ¿verdad? Molestarlo y obligarlo a bajar balones para sus compañeros. Tarea difícil la de controlar al gigante número 9 del conjunto local. Nacional, que aparecía luciendo su indumentaria de alternativa, la casaca roja, que aparecía llevándose también estos sofocones sobre el área, la presencia del delantero, precisamente Díaz, ahí estaba maniobrando, y una serie de sustos que en definitiva iban a pasar de largo, porque el primer tiempo también se iba a ir sin goles en el partido. Un Nacional que ya había sido elogiado por árbitros argentinos después del partido frente a O'Higgins, diciéndonos que era un equipo que tenía cosas diferentes y que poco se asemejaba a los demás equipos uruguayos a los que ellos les tocaba arbitrar. De contragolpe, Nacional tenía posibilidades de crear jugadas como esta. Aparecía Victorino, que era derribado, y Morales tirado unos cuantos metros atrás. Otra vez la presencia del delantero tricolor exigiendo a Ever Almeida, guardameta del conjunto de Olimpia, que no encontraba con facilidad los caminos como para llegar a vencer el arco defendido por Rodolfo Rodríguez. Ahí una de las mejores chances del equipo paraguayo. Molestaron justo al delantero olimpista cuando se aprestaba a rematar hacia la valla de Rodolfo Rodríguez, y acá se pidió penal, ¿verdad?, por parte del público paraguayo. Ahí estaba el reclamo, precisamente la mano del aficionado que pedía la falta. Ahí está la reiteración
se tira el delantero del Olimpia. Rodolfo Rodríguez en definitiva se queda con la pelota y el partido seguía sin goles. Una jugada absolutamente lícita de Hugo de León, que era quien marcaba al delantero guaraní. Un Nacional que aguantaba en base a una estupenda condición física y ese planteo novedoso que introdujo Juan Mujica con marcas individuales, con Juan Carlos Blanco jugando suelto en el fondo, y una característica que yo creo que es única en todos los equipos que ganaron las Copas Libertadores de América. Nacional ganó la Libertadores y el Campeonato Uruguayo de ese año, el Campeonato Uruguayo por una diferencia muy apreciable, jugando todos los partidos con los mismos jugadores. Y acá el golazo de Dardo Pérez. Ahí aparece el diminuto delantero tricolor festejando lo que fue el gol definitivo, y vale la pena repasar la jugada. El pique largo, la presencia de Julio César Morales, ahí va a estar el toque para Morales que viene corriendo por el medio, y vean qué bien le pasa la pelota Morales a Dardo Pérez. Un pase de taco fenomenal para que Dardo Pérez, quien estaba jugando esos partidos como titular, definiera de zurda, apretando la pelota contra el piso, le pasó por debajo del cuerpo de Almeida, que llegó a tocarla, y Nacional logró una victoria de enorme importancia en aquella fría noche de Asunción, que ya hizo pensar a muchos que Nacional estaba para campeón. Era tiempo de revancha en el Estadio Centenario frente al Olimpia, que debía ganar sí o sí si quería mantener la posibilidad de llegar nuevamente a la final. Para Nacional también era impostergable no caer derrotado en este compromiso jugado en el Estadio Centenario. La lucha igualmente se sabía iba a ser dura, por lo que significaba este equipo olimpista, todavía campeón de América, y porque Nacional era plenamente consciente que para pasar a la final debía obtener un resultado favorable. Y aquí las cosas se complicaban. Viene el tiro de esquina desde la izquierda, no sale bien el guardameta tricolor, y Benítez con ese golpe de cabeza ponía el 1-0 para la visita. Se queda en general la defensa tricolor muy estática, y Rodolfo Rodríguez también es anticipado por Benítez, quien cabecea hacia abajo, mete la pelota en el arco de la Colombes y arroja un baldazo de agua helada sobre todo el público adicto a Nacional que estaba en el Centenario. Sin duda será una nota de alerta el desconcierto de los jugadores tricolores, el festejo de los pocos hinchas guaraníes allí presentes en la Platea América, que veían cómo su equipo entonces seguía con posibilidades de alcanzar un lugar en la final de ese año. Pero Nacional se iría arriba y mediante un verdadero golazo llegaría al tanto del empate. Lo que tenía este equipo era la tranquilidad de que seguía buscando siempre por los procedimientos más ortodoxos la posibilidad del gol. Un balón que llega por arriba, pelota que es bajada espléndidamente por parte de Victorino para el ingreso frontal de la Peña y el remate formidable del inteligente y cerebral volante tricolor para colocar la pelota en el ángulo superior izquierdo y hacer explotar el sendero. Vale la pena observarlo, qué golazo, es impresionante el remate de Eduardo de la Peña, el volante tricolor, poniendo el 1-1, y otra vez Nacional ya comenzaba a respirar. Quedaba el duelo de O'Higgins, pero los tricolores eran favoritos, habrían de ganar, y de esa forma entonces ya la final frente al Inter aparecía mucho más cercana. El gran paso entonces para ser finalista lo dio Nacional en esta fría noche del Centenario. Festejo tricolor, alegría en la parcialidad, y de esa manera, y después de un tiempo de espera, Nacional volvía a la final de la Copa. El golazo de la Peña fue el causante de toda esa expresión de júbilo. Pero realmente en una conjunción de viejos jugadores que venían del grupo espléndido del año 71, con Espárrago, con el Cascarilla Morales, con el Cacho Blanco, con el que posteriormente vino, que fue Hugo de León, y con la presencia de Mujica en la dirección técnica, eso ensamblado con hombres jóvenes, y como dije, en un plantel reducido que tuvo que soportar innúmeras complicaciones por sus lesiones, pero que atendido por un cuerpo médico también de una brillante gestión, permitió que Nacional, dentro de esas limitaciones del plantel, pudiera culminar exitosamente el 6 de agosto de 1980 la primera etapa de triunfos, que era la de obtención de la Copa Libertadores de América. El pasaporte a la final estaba casi logrado. El trámite se completó con la esperada victoria ante el O'Higgins en Montevideo. Triunfo claro por 2-0. Nacional buscaba su segunda copa. Y era primero
y cómodo en su grupo semifinal en esa edición de 1980. Los tricolores reunieron 7 puntos, Olimpia 5, O'Higgins sin puntos. Enfrente esperaba el Inter, un conjunto de buen fútbol, con grandes jugadores y que mostraban sus propias credenciales. El Inter hasta ese momento había jugado en la Copa Libertadores 10 compromisos, de los cuales había ganado 6, empatado 3, perdido 1, había convertido 14 goles y recibido 4. No, yo justo tengo compañeros, que después fueron compañeros míos, jugadores que eran del Inter y hablamos de estas cosas, que nosotros fuimos más en Porto Alegre y ellos fueron más aquí en el Centenario. Sin embargo, con las canchas cambiadas, ¿no? Nosotros fuimos mejor en la cancha que ellos estaban acostumbrados y ellos fueron mejor en la cancha que nosotros estábamos acostumbrados. Pero bueno, aquella jugada ensayada después de 5 meses dio resultado justo ese día, porque esa jugada la venían ensayando desde que asumió Mujica y bueno, nos sale justo en la final y pues Vitorino pudo concretar el gol tan esperado, ¿no? Este Nacional, campeón de América del 80, fue protagonista de hechos únicos en la historia, como por ejemplo el haber llevado 20.000 hinchas de todas partes del país al primer encuentro final en el Beira-Río de Porto Alegre, que hicieron que Nacional no fuera un equipo enteramente visitante, a que se llevara a cabo un recibimiento como no recordamos otro, en esta noche del 6 de agosto, una noche fría, con mucha humedad, que hacía que, por ejemplo, el humo de los cohetes y de los fuegos de artificio quedara por mucho rato concentrado sobre el terreno de juego del Estadio Centenario, además de haber sido el único equipo que permanentemente compitió con los mismos jugadores, miércoles y fines de semana, con un plantel reducido, abordó Campeonato Uruguayo y Copa Libertadores. El trabajo realizado por la Comisión del Interior de Nacional y la recorrida de don Dante Ioco habían surtido efecto. Había un rebrote de sentimiento nacionalófilo en todo el país, que fue lo que se notó primero en Porto Alegre, en esa histórica presencia de 20.000 hinchas en Beira-Río, y después en el Centenario en La Rioja. Y como decíamos, Jorge, también enfrentando a un equipo muy pero muy difícil, el brasileño, que venía con muy buenos jugadores y que sin duda también sería, pese a jugar como visitante, un duro examinador aquí en Montevideo. Jugó mejor incluso en el Centenario que en el Beira-Río. La notable marca de Espárrago sobre Falcón en el partido de Porto Alegre minimizó el fútbol del conjunto rojo. Nacional fue superior, no cobraron un clarísimo penal que le hicieron a Washington González, que pudo incluso depararle una victoria que hubiera sido sensacional al equipo tricolor. Pero Falcón se independizó bastante más, tuvo una enorme movilidad, la cancha estaba muy pesada, para Espárrago no era lo mismo, y el Inter creó peligro como en esta jugada. Llegaba rematando de frente Batista, una jugada de mucho peligro, aquí lo vamos a ver también en la reiteración, el remate que se pierde desviado, pero indudablemente las circunstancias hacían que la final fuera protagonizada por dos muy buenos equipos que iban a luchar hasta el último minuto por la obtención de aquella copa. Y ahí Mario Sergio, un muy buen puntero izquierdo, recoge el rebote tras el tiro libre de Jair, que luego brillara en Peñarol en la temporada del 82. Nacional buscaba la posibilidad del tanto, la misma no llegaba, pero se quería por todos los medios intentar la maniobra como esta de Vica, quien jugó a pesar de haber experimentado en el partido de Porto Alegre una lesión importantísima en la parte posterior de su pierna, que a cualquier ser normal lo hubiera radiado de las dos finales, de lo que quedaba de esa primera y también de esta segunda. De las primeras llegadas de Nacional que veíamos, el remate que controlaba el guardameta Gasperín, ahí está precisamente Jair maniobrando en la mitad del terreno, el toque era para Falcao, uno de los más notables jugadores de esa década en el fútbol brasileño, y Nacional entonces que también seguía intentando llegar por todos los medios a vencer el arco del conjunto visitante. Pero como queda visto, el Inter jugaba muy bien la pelota, ya la gravitación de Falcón era otra, Espárrago no podía controlarlo como lo había hecho en el Beira-Río, y entonces el partido era muy parejo y a Nacional le costaba llegar, pero lo hace, y en qué forma, con esta volea que saca notablemente el arquero del Inter del córner. Julio César Morales era en el remate allí desde la izquierda exigiéndolo
Vale la pena aquí, lo observamos una vez más, Vica, Morales, y parecía que era gol. Y de derecha, que no era la pierna hábil. Uno de los mejores definidores que ha tenido el fútbol de nuestro país, Julio César Morales. Y ahí Victorino que se mete buscando el arco brasileño. El gran nombre del gol también en aquella Copa Libertadores para Nacional, Waldemar Victorino, que estaba ahí al acecho como habría de estarlo durante toda la noche. Falcao, otro remate, apenas desviado, las chances iban para un lado y para otro. Pero lo dicho, ya el fútbol de Falcao era totalmente distinto, se movía con otra soltura, con una permanente dinámica para que no pudieran atraparlo en una vigilancia individual. Y ahí se salva el Inter. Otro remate desde afuera del área, la presencia de José Hermes Moreira pegándole como venía a esa pelota. Decía entonces que el partido seguía jugándose de manera vibrante y estamos aún repasando imágenes de lo que fue el primer tiempo, donde Nacional sí habría de llegar al gol y donde aquí vuelve a aparecer Rodolfo Rodríguez. Nuevamente ante un remate de Falcao, este equipo de Nacional que tenía un muy buen libre en Juan Carlos Blanco, mostraba todo el talento y la jerarquía de Hugo de León como stopper y como hombre de salida con fútbol. Un Moreira que por derecha subía como un avión, lo hacía aunque con menos gravitación. Por el otro lado Washington González y un medio campo en el cual se notaba la presencia y la personalidad de Víctor Espárrago, la elaboración inteligente de juego de parte de Eduardo de la Peña y estas jugadas preconcebidas como la del gol. Ahí estaba el toque de Morales para Moreira, el centro y la presencia de Victorino. Ahí está llegando con su golpe de cabeza para desatar el delirio en el Centenario y en toda la República. Nacional se ponía 1-0 frente al Inter. Se esperaba a esa altura el tiro al arco de Morales, ¿verdad? En chanfle, porque le pegaba muy bien. Sorprendió a todos, colocó la pelota corta para Moreira y el centro pasado del chico fue notablemente cabeceado por Victorino para poner el 1-0. Además del talento de la Peña, estaba el fútbol inteligente, técnico, de muy buena pegada de media distancia de Arsenio Luzardo, ¿verdad? Dos punteros de diferentes características, la velocidad y el desborde de Vica, el fútbol de notable contundencia e inteligente de parte de Julio César Morales y la presencia desnivelante de un hombre que en pocos meses hizo los goles más trascendentes del fútbol uruguayo. Este gol en la final con el Inter, el gol que marcó en la final de la Copa de Oro ante Brasil y el que anotara en la ciudad de Tokio frente al Nottingham Forest en la final del mundo. Ahí Nacional seguía insistiendo por la posibilidad de encontrar el segundo, se lo perdía por poco Alberto Vica. También estaba el diálogo de línea de aquel partido con Eduardo Roca Couture, veedor de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los primeros 45 minutos se iban con la victoria de Nacional por 1-0. En el complemento los tricolores también de contragolpe habrían de generar situaciones como para llegar a otra conquista. Clima festivo, ¿verdad? Nacional ganaba por 1-0 y todo el mundo pensaba en la Copa a pesar de reconocer la jerarquía del rival. Nacional entonces de contragolpe, Inter buscando en forma insistente la posibilidad del tanto del empate, con sus volantes jugando cada vez más cerca del arco de Nacional y con cabezazos como este que Rodolfo Rodríguez contuvo con toda seguridad. Otro tiro libre para Nacional, esta vez la pelota es jugada hacia la izquierda, el remate que se pierde desviado y otra vez entonces a seguir esperando que se acercara el final del partido para tratar de llegar a esa segunda Copa Libertadores de América que Nacional habría de lograr en ese 1980. Otro envío, cambio de frente, el Inter seguía presionando. Con la movilidad de sus hombres que aprovechaban una cancha pesada que hacía difícil que se afirmaran los defensas de Nacional para practicar lo que era en ese tiempo una muy eficiente marca individual, que se había entrenado durante mucho tiempo y que se podía realizar por el formidable respaldo físico que había dado a este plantel el profesor Esteban Gesto, uno de los hombres más trascendentes de las conquistas de Nacional de aquel año 80 y el comienzo del 81. Y toda la expectativa seguía centrada en el Centenario, otro centro al área, esta vez Rodolfo Rodríguez quiere evitar el tiro de esquina, ahí aparece deteniendo la pelota el guardameta del conjunto campeón de América y que posteriormente lo sería del mundo, el Inter que seguía buscando, jugado a esto también, a los envíos aéreos, tratando de llegar a desnivelar por esa vía, una serie de rebotes, se pedía mano, ahí está Hugo de León en la protesta, otro tiro libre y la expectativa seguía centrada en todo el país.
sobre todo cuando el ejecutante de esa pena podía ser nada menos que Jairzinho o el propio Falcao. Ahí estaba el remate de Falcao, la pelota que se perdía apenas desviada, el reloj corría lentamente para todos los hinchas tricolores que veían entonces cómo había que seguir aguantando por ese 1-0 que había logrado Victorino en el primer tiempo. Otra situación de peligro, esta vez nuevamente conjurada por Rodolfo Rodríguez. Un Nacional que mantuvo la calma a pesar de la presión del equipo de Inter y de tener solamente un tanto de ventaja, ¿verdad? Y esa calma resultó fundamental para que Nacional pudiera finalmente festejar su segunda Copa Libertadores. Los 90 minutos de juego se iban consumiendo, el Inter seguía protestando, tratando de llegar como fuera sobre el área, otra falta, otro tiro libre y otra vez a sufrir. Sí, porque esta vez el que remata es Jair y lo hace de una manera diferente. El chanfle de hoy de Falcao dio paso a este tiro seco con cara externa de pie derecho de Jair que le pegaba notablemente al bar. Mario Sergio, que aparecía protestando, un jugador de muy buenas condiciones técnicas pero también muy temperamental, que tenía algún tipo de problemas con los defensas. Nacional ahora intentando retener la pelota, haciendo correr los minutos con el balón lo más lejos posible del arco de Rodolfo Rodríguez, y aparecía Victorino en esta jugada, no encontró el ángulo para rematar. Morales esperaba cerca del punto del penal. Pero en la forma parsimoniosa en que movía Nacional el balón se notaba que lo que se quería a esa altura era darle un respiro a la defensa que soportaba el peso del partido. Y acá la tajada monumental, el cabezazo de Jair y la formidable tapada de Rodolfo Rodríguez cuando parecía que llegaba el empate sobre el arco delante. Prácticamente fue la última gran chance del Inter de Porto Alegre de llegar al tanto del empate. Fue notable entonces el esfuerzo de Rodolfo Rodríguez, y ya sobre el final del partido solamente Nacional esperaba esto, el pitazo del árbitro para dar rienda suelta al festejo por la obtención de la segunda Copa Libertadores. A partir de ese momento la locura generalizada en el Estadio Centenario, el festejo en las tribunas de los hinchas de Nacional que habían seguido muy de cerca toda esta campaña de la Copa Libertadores. Allí la presencia de Víctor Espárrago ya con la casaca de quien había sido su gran contrincante en el terreno de juego, ¿verdad? Falcón. Y en la zona del palco se esperaba para entregar la Copa Nacional con un Dante Yocco que debió ver con un médico personal a su lado, temiendo un quebranto grave de salud, este encuentro decisivo. Ahí está el abrazo de Victorino, de la Peña, dos de los grandes pilares de aquel Nacional que orientaba entonces Juan Martín Mujica y que preparaba físicamente. Gesto, el intercambio de casacas de Jair con Vica y lo esperado, la vuelta olímpica ya encabezada por Juan Carlos Blanco y Washington González. La presencia de Morales ya sin camiseta, esta vez el pasaje por la Colombes para completar la vuelta olímpica que pudo de esa manera brindar el reconocimiento y el agradecimiento de los jugadores hacia una hinchada que los apoyó como nunca. Noche inolvidable, 6 de agosto de 1980, Nacional campeón de América. Por segunda vez en su historia. Aquí está, el chico Moray, las dos palabritas. ¿Cómo fue esto? Te felicito, campeón. Muy contento por haber ganado este triunfo. Creo que fuimos superiores. Creo que en el final se nos complicó un poquito. Pero creo que ahora vamos a pensar en el campeonato uruguayo, que no es, vamos a tratar de lograr el campeonato uruguayo, que es muy importante también, ¿no? Otro campeón y por segunda vez, Julio César Morales. Felicitaciones por la victoria. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Emocionado? Bueno, emocionado porque la hinchada nos recibió muy bien y toda la gente. Esto es el triunfo para todo el pueblo uruguayo en general. Difícil el partido. Bueno, fue difícil, como ustedes vieron. Nosotros en ningún momento lo tratamos de decir que ganábamos ni nada por el estilo, simplemente con la humildad de siempre, nada más. Eso fue lo más lindo, porque además le ganaron a un gran equipo. Bueno, ya sabemos que es un gran equipo, tiene 3 o 4 figuras que es de renombre mundial. Gracias, Julio. Bueno, felicitaciones por la victoria. Bueno, yo le agradezco mucho, quiero dedicarle este triunfo a toda la parcialidad tricolor, a mis familiares y a todo el pueblo uruguayo, ¿no? Que creo que se lo merece. Siempre estuvieron muy tranquilos, Alberto. Bueno, por suerte se jugó bastante tranquilo, a pesar de que era una final, pero creo que el público apoyó mucho en todo momento y eso me causó mucho agrado porque a lo largo del partido influyó mucho, ¿no? La Copa quedó en casa, Arsenio. Sí, por suerte nosotros, era como una sesión la Copa para nosotros, no teníamos que ganarla. Además, eran muchos meses de trabajo que nos había costado mucho sacrificio y la queríamos ganar, ¿no? Y por suerte se quedó acá con nosotros. ¿Fue duro el encuentro?
Bueno, sí, por supuesto, un partido de Copa y más en una final tiene que ser un partido muy duro, pero creo que Nacional supo jugarlo en todo momento, a pesar de la mayoría de sus jugadores tienen juventud, mucha juventud pienso yo, y creo que supo salir adelante, ¿no? A ducharse y después seguimos conversando. Gracias a los dos. Felicitaciones. Nos vamos hasta Rodolfo Rodríguez, que aquí está muy felicitado, para que con la felicitación grande por el campeonato y perdón a los colegas, nos diga algo del encuentro. Bueno, fue un encuentro muy disputado, una verdadera final. Nacional no entró nunca en nerviosismo, simplemente encontramos un gol, lo supimos conservar. Ellos por momentos fueron peligrosos, metieron carro a su derrota, pero gracias a Dios las cosas salieron como habíamos planificado. Es importante ganar así, con el apoyo de la hinchada, jugando un buen fútbol y ni siquiera con un solo golpe. Sí, por suerte ellos fueron dignos rivales, la hinchada fue sensacional, no solo la que concurrió hoy al centenario, la que quedó fuera, la que lo miró por televisión, la oyó por radio, los que viajaron a Porto Alegre, todos ellos merecen de igual manera el triunfo nuestro. Un poco más Inter en Montevideo que quizá en Porto Alegre. No, la gente se hizo sentir en los dos lados y creo que uno se siente muy conforme por todo el trabajo y sacrificio cuando toda la gente está detrás de uno y espera y siente la alegría que nosotros sentimos en este momento. ¿Qué significa ser campeón de América, Rodolfo? Bueno, sobre el momento uno todavía no ha tomado real medida lo que es cuando esté más frío, más fuera del ambiente, va a tomar real noción de lo que es el campeón de América, pero puedo decir que así en primera vista es la cosa más grande que me ha acontecido en mi vida. En un lugar un tanto insólito, la sala de sesiones del Estadio Centenario, la sala Luis Francini, estamos con Waldemar Victorino, uno de los que forjó esta victoria de Nacional en la Copa Libertadores de América. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Quiero dedicárselo a toda la parcialidad de Nacional, en lo cual lo apoyaba en todos momentos, en los momentos más difíciles. Yo creo que esto es el premio al sacrificio, al trabajo, a la humildad. Valores tenemos en el Uruguay y de una vez por todas tenemos que ponernos a trabajar como lo ha hecho Nacional, calladito, sacrificándose, y así vamos a salir adelante. Una emoción muy grande sentís al ser campeón de América. Bueno, es una emoción sí muy grande porque yo creo que se llega a una culminación muy grande, porque este es el título máximo en América, pero no solo por mí, sino por toda esa gente que se ha sacrificado por nosotros, inclusive nuestras familias, en los cuales estuvimos muchos días lejos del hogar y lo supieron comprender. ¿Esperaba que en tan poco tiempo Nacional pudiera cambiar tanto para ir, a la cima del continente? Yo creo que Nacional trabajó para ello, lo esperaba así, porque tiene dos técnicos muy capaces, tiene una comisión directiva que ayuda al jugador, lo apoya, lo estimula, y hay un gran compañerismo, hay una muchachada enorme del Nacional, y por eso las cosas salen adelante. Yo pienso que esto se lo debemos a todos los que estamos trabajando por Nacional. La formación básica era con Rodríguez, Blanco y de León, Moreira y González por los laterales, de la Peña, Espárrago y Luzardo en el medio, Vica, Victorino y Morales arriba. Pero aquel Nacional no se quedaba atrás, siguió adelante en el campeonato uruguayo y en una campaña inolvidable consigue un nuevo título. Es que hasta el propio Parque Central no quiso pasar inadvertido y se sumó a la gran fiesta al ser el escenario del partido decisivo ante Defensor, coronado con una nueva conquista de Julio César Morales. Ahora, y por vez primera, había que enfocar las baterías hacia Tokio, pues Nacional abrió el camino para una nueva definición de la Intercontinental. Y Nacional pudo, con su historia y con los antecedentes de una institución que realmente ha tenido hombres muy importantes en la conducción y ha marcado una línea de respeto y de gran conducta, pudo convencer a los ingleses de poder jugar ese partido. Y acudimos, previa a una gestión que hizo el señor José Sazón en Inglaterra, nos reunimos el 24 de noviembre del 80 en el Hotel Excelsior de Roma y firmamos el contrato para jugar el 11 de febrero en Tokio. Se reanudaba así la disputa de las finales de la Copa Intercontinental y bueno, fue un compromiso muy severo, fue naturalmente un partido dificilísimo por la calidad del rival, porque yo creo que Nacional jugó bien, pero lo que realza más, a mi juicio, el triunfo de Nacional es que lo hizo frente a un equipo, un equipazo, exactamente, un equipazo. Yo no creo que hoy haya muchos equipos como aquel del Nottingham,
me parece que fue uno de los grandes rivales que llegaron a una final de la Copa Intercontinental. Era el turno de la primera gran final en Tokio. Nunca antes se había jugado una sola final y en la capital del Japón. A partir de ese momento se instauró la Copa Toyota. Y hasta ahora sigue esa forma de disputa. En ese sentido, entonces, Nacional marcó el rumbo de una nueva forma de jugar esta final que ya prácticamente había perdido vigencia. No se disputaban ya más de local ni de visitante. Un equipazo el rival, el Nottingham Forest, un formidable representante de fútbol europeo, con grandes futbolistas como el lateral derecho Anderson, como Trevor Francis, sin duda la máxima figura, como Wallace, un coloradito que jugaba de punta en el medio, que se entendía notablemente con Francis, y el propio Robertson, un número 11 que parecía sudamericano por la habilidad que tenía. Pero Nacional, ya en las primeras maniobras de contragolpe, mostraba toda la peligrosidad de sus hombres en materia ofensiva. Aparece esta vez jugado al ataque el conjunto del Nottingham, el remate que se pierde desviado. Ahí estaba Rodolfo Rodríguez en el arco, que habría de ser una figura clave en el desarrollo de este compromiso. Por las atajadas que realizara al cabo del partido y las salidas que tuviera también para ganar balones por aire. Los pantalones largos de Rodolfo dicen a las claras del frío que pasamos por aquellos días en la capital del Japón. Algunas jornadas realmente gélidas. Ahí aparece el Nottingham presionando. Aún no habíamos llegado a los 10 primeros minutos de juego de este compromiso. Nacional replegado atrás, esperando la posibilidad del contragolpe, de explotar la velocidad de sus hombres. Y acá sí, un fuera de juego Salvador, ¿verdad?, que marca en línea cuando se iba Robertson sobre el arco de Rodolfo Rodríguez. Por lo menos había salido el sol y eso atenuaba bastante el rigor del invierno nipón. Habían pasado unos cuantos meses, además, desde la conquista de Nacional de la Copa Libertadores de América. En agosto hasta este febrero de 1981, los tricolores obviamente mantenían la base de aquella formación. Pero ya no estaba Hugo de León y aparecía Daniel Enríquez jugando como stopper en su lugar, y también había una ausencia muy sentida, la de Eduardo de la Peña, quien con un problema de rodilla no pudo jugar. De todas maneras, un equipo con muy buenas posibilidades que había montado el conjunto tricolor. Y acá, vean, la jugada del gol, Moreira. El pase largo, el desborde de José Hermes Moreira, y ven cómo le pega saltando prácticamente esa pelota a Victorino, dando apenas un pasito para reventar la red del arco de Peter Shilton y poner el 1-0. Un toquecito corto, magistral. Qué difícil es hacer un toque corto, ¿eh? Y vean lo que era la cancha, totalmente pelada, mala. Yo, para los que se quejan, ¿verdad?, de que no es posible jugar bien en campos como este, vean, se saca con un toque muy corto de encima a su marcador, y antes de que llegara el cierre del lateral izquierdo, revolea su pierna derecha y la coloca notablemente arriba para poner el 1-0. Era el festejo de todos los tricolores aquí en la madrugada en Montevideo y en Uruguay. Todos los salvos festejaban la obtención de este número 9, que otra vez volvía a decir presente en un partido de características muy pero muy especiales. Andaba bien de la vista Rodolfo, y usted se dio cuenta en esa jugada en la que se limitó a mirar ante el remate desde afuera del volante del conjunto del Nottingham. Y acá la posibilidad para Wallace, ese pelirrojito que les decía, jugaba muchas veces de espaldas al arco, se entendía notablemente con Francis y le servía los balones de primera. Aquí Francis, las pocas veces que pudo escapar de Espárrago, quien lo marcó con dureza. Después del partido nos pidió Espárrago que le oficiáramos de intérpretes para saludar a Francis y para pedirle disculpas, y Francis me dice: sí, en la cancha me mató a patadas y ahora me viene a pedir perdón. Ya el resultado estaba marcado y Nacional tenía ante sí entonces en ese momento la posibilidad de estar festejando y celebrando la obtención de la segunda Copa Intercontinental. Pero aquí seguimos repasando imágenes del primer tiempo. Aparecía tirado arriba el conjunto tricolor, festejaba este tanto de Luzardo que sería anulado. Otra incidencia más adelante, la van a ver ustedes, también generó polémica. Sigo creyendo hasta el día de hoy que el tanto estuvo perfectamente convertido. Y acá
¿Por qué le anulan? ¿Qué le cobran? ¿Mano? ¿Le quieren cobrar a Arsenio Luzardo? Yo creo que no hubo absolutamente nada en esa incidencia, ustedes han visto, no puede ser fuera de juego porque estaba habilitado y la pelota rebotó claramente en el muslo del olimareño. Realmente sigue siendo una incógnita lo sancionado, aún unos cuantos años después. El partido seguía 1-0. Waldemar Victorino, que volvía a exigir a la defensa visitante, más atrás la presencia de Julio César Morales y este envío de Washington González de este Nacional, que a su vez se había tomado un respiro en la defensa. Y que creaba siempre peligro cada vez que se arrimaba al arco de Shilton. Ahí la presencia de Denis Millar, hombre que reemplazara a Eduardo de la Peña y que realizara un muy buen trabajo. Este Nacional además había interrumpido su tarea conjunta. Vean el cabezazo de Robertson que se pierde afuera. Buen jugador, era un futbolista virtuoso realmente con la pelota en los pies. Este número 11 decía que Nacional había interrumpido su trabajo conjunto porque muchos de sus jugadores pasaron a integrar la selección nacional que ganó el Mundialito, la Copa de Oro, jugada en nuestro país precisamente antes de que se llevara a cabo este encuentro en Japón, entre fines de diciembre y enero del año 81. Y durante todo ese lapso el técnico tricolor Juan Martín Mujica también observó muchos videos y también viajó especialmente a Inglaterra para observar el movimiento de este conjunto del Nottingham y tener lo más pronto posible y de la mejor manera el conocimiento de este conjunto que habría de jugar esta final frente a los tricolores. Ahí como resignado se veía Trevor Francis porque las cosas no salían para el conjunto rojo. Francis tenía asignada la marca implacable de Víctor Espárrago, así como Enríquez debía controlar a ese coloradito Wallace que fue pesadilla para la defensa de Nacional. El Nottingham volvía a insistir, otro centro al área, otra vez aparece Rodolfo Rodríguez en 2 tiempos quedándose con esa pelota, se queja de un pisotón del número 9 del Nottingham Forest, también aprovechaba para ganar algunos segundos en ese campo de juego. Claro, fue una revanchita de Francis por todas las que recibió él, dijo bueno, vamos a darle a uno por lo menos, y la ligó. Rodolfo, ven lo que le decía, el amague propio de un futbolista sudamericano. Era un jugador así, realmente exquisito en el dominio de pelota, el número 11. Y ahí la presencia de Anderson, un moreno que subía como una luz, uno de los laterales más veloces y con más criterio al subir que hemos visto. Otro envío al área, otra vez otro golpe de cabeza, piden mano, nada dice el árbitro, sigue presionando el Nottingham Forest. Nacional jugado definitivamente de la posibilidad de explotar el contragolpe, mientras aún no terminaba el primer tiempo, que estaban ganando los tricolores por 1-0. Así seguía el marcador de esa primera parte. El árbitro israelí ordenó la iniciación del segundo tiempo y con él la presión del Nottingham, que desesperadamente buscaba la igualdad frente al arco de Rodolfo. El fútbol uruguayo vivía momentos de mucho festejo porque además de lo logrado por Nacional estaba la obtención de la Copa de Oro, la obtención de los juveniles del campeonato sudamericano que se llevó a cabo en Ecuador y este conjunto tricolor también que habría de pararle esta gran alegría a todo el fútbol en ese compromiso llevado a cabo en el mediodía de Tokio. Una gran serenidad de Rodolfo, las subidas de siempre del chico Moreira por derecha, buscando con pelotazos bien servidos la posibilidad para la culminación de Waldemar Victorino y de Julio César Morales, quien siempre estaba allí al acecho con su zurda para rubricar como él sabía. Es que varios de los goles conseguidos a lo largo de esta campaña 1980 parecían por ese lado, y aquí está uno de los goles anulados, entonces el segundo gol anulado a Alberto Vic. Y ese gol, yo no entiendo por qué razón ha sido anulado. Nadie pudo probar que hubiera habido incidencia ilícita. Ustedes vean, es el jugador del Nottingham quien tira la pelota hacia atrás, no puede haber fuera de juego, no hay embestida de Victorino sobre el arquero Shilton y el rebote totalmente lícito es impulsado por Vic hacia el arco. Eso es gol legítimo, lo sostuvimos siempre y hoy ya nos damos cuenta que pudieron ser no 1 sino 3 los goles de Nacional. De todas formas, los tricolores tenían que seguir allí perseverando en la defensa. Apenas se seguía manteniendo en el marcador el gol conseguido por Waldemar Victorino. Y de esta forma entonces el Nottingham veía también cómo los minutos corrían y de alguna forma también la presión de los ingleses iba descendiendo.
Quedaban todavía 35 minutos para sufrir de presión del Nottingham Forest, de defensa abigarrada, temperamental del equipo tricolor, para luego buscar siempre las maniobras de contragolpe que generaban peligro como esta que llevan Victorino y Julio César Morales. Ahí está la presencia del Cascarilla, uno de los hombres que ya había logrado la obtención de la Copa Libertadores y del Mundo en 1971, conjuntamente con Blanco y también con Espárrago, y de esta manera entonces Nacional seguía acercándose a su otro gran objetivo, la conquista de su segunda Intercontinental. Esos tres futbolistas que llegaron a Nacional para la campaña del 80, Blanco, Espárrago y Morales, eran los únicos nuevos que tenía Nacional con relación al plantel que venía jugando los torneos anteriores y que había perdido los últimos 9 certámenes que había jugado antes de que comenzara el uruguayo del 80 y la Copa Libertadores. Ese toque que dieron los veteranos y experientes futbolistas, el libre, el volante tapón y el puntero izquierdo, resultó fundamental. Ahí Rodolfo, en una de sus muy buenas intervenciones, después que Robertson mostrara una vez más su enorme habilidad. De contragolpe volvía a aparecer Alberto Vica, su remate se perdía apenas desviado, ahí estaba lamentándose el número 7 tricolor de la chance que no había podido concretar, y otra vez el Nottingham con la pelota y otra vez en la carga tratando de llegar a un empate que en definitiva, por más que lo buscó, no habría de aparecer porque este hombre fue uno de los mejores del campo. Los toques de primera que decíamos de Francis, de Wallace, para buscar en este caso el remate de Wallace sobre el arco de Rodolfo Rodríguez, fue realmente difícil soportar la presión y el fútbol del Nottingham al cabo de ese segundo tiempo. Ahora sí nos estamos acercando entonces a los momentos culminantes y más trascendentes de este partido. Otro envío al área, otra vez por arriba, el lamento de los delanteros ingleses que veían entonces como ese 1-0 no podía ser modificado. Un Nacional bien parado en la cancha, que seguía tapando bien los espacios, que controlaba adecuadamente a los que hacían el fútbol, aunque muchas veces el vértigo y esas maniobras de primera de Trevor Francis, ahí abatido de nuevo, y Wallace, eran los que llevaban en los momentos de mayor zozobra para los uruguayos que estaban viendo el partido por televisión y los que estábamos en esa jornada entonces. Y aquí sí, también la cuota de liga que deben tener los campeones. Era gol cuando el cabezazo parecía que iba adentro. Aquí lo observamos en la reiteración. El desborde por la izquierda, el centro, el palo terminó diciendo que no. Estaba mirándola Rodolfo Rodríguez, quien sigue haciendo gala de su buena vista, ¿verdad? Después que llegó el centro de Robertson desde la derecha. Y acá va el espigado Anderson, una vez más al ataque. Francis para Wallace, el pase corto, y Rodolfo, que en 2 tiempos salva de nuevo a Suárez. Fue indudablemente uno de los puntos más altos en aquella jornada. El pedido de disculpas, los minutos que seguían corriendo. Allí está la tarjeta amarilla por parte del árbitro, y Nacional, que aprovechaba también a enfriar un poco el trámite del partido, tratando de apurar lo más posible la llegada del fin de ese compromiso. Habían arribado con mucha soberbia los ingleses. Shilton hacía gala de una antipatía muy peculiar, agrandado. Ahí Rodolfo de nuevo notable, ¿verdad? Con muy buenos reflejos, salvando a su arco. Habían inclusive aportado 13 jugadores nada más, el Nottingham, para ese encuentro, y sin embargo, bueno, dentro del terreno de juego demostró que era un equipo con toda la barba, con una enorme jerarquía, con estupendos jugadores, con muy buen funcionamiento, que jerarquizaron la victoria de Nacional, que como vimos, además del golazo de Victorino, que fue el único validado, tuvo otros, el de Luzardo y fundamentalmente el de Vica, que hemos corroborado plenamente después de tantos años en la jornada de hoy, que fue un gol absolutamente legítimo, que no se sabe por qué la terna dirigida por el israelí Klein anuló. Seguía entonces buscando en los instantes finales el conjunto inglés, campeón de Europa. Ya el banco tricolor, a través del profesor Esteban Gesto, decía que el tiempo se estaba terminando, que ya no había prácticamente posibilidad de más nada, por más que Nacional en este tiro libre tenía la chance de llegar con peligro sobre el arco del conjunto inglés, pero en definitiva ya la suerte del campeón europeo estaba echada y Nacional sería el nuevo monarca intercontinental. Momentos de gran nerviosismo. Allí vemos el pitazo final de Klein y de inmediato el festejo, las corridas, el abrazo del profe Gesto, también de Quique Vázquez, ¿no? Con
su cabellera un poco más negra que ahora, ¿verdad? Buscando a los jugadores, abrazándose. Quienes no tuvieron la dicha de jugar aquel partido igualmente mostraban su enorme alegría. El abrazo interminable allí de Mujica con los jugadores y una desazón muy grande en la gente del Nottingham, así como esas banderitas que la gente de Nacional había obsequiado para que los japoneses, que en aquel momento todavía veían el fútbol como algo raro, bueno, disfrutaran plenamente esa final. Víctor Espárrago con la Copa Intercontinental, levantándola, con Dante Yoko a su lado, y también la presencia de Hugo de León con la Copa Toyota en aquel histórico mediodía de Tokio del 11 de febrero de 1981. Y me pasé más de 20 días observando los entrenamientos y la forma y partidos que jugaba Nottingham Forest, y bueno, trajimos una cantidad de KC y con los jugadores ya de memoria antes de empezarlo ya sabían quién le tocaban, qué tenían que hacer, cuál era el más peligroso, todo. O sea, el tiempo nos dio para todo eso, ¿no? Y encontramos gente, como yo te decía, Alberto Vergara, que se portó maravilloso. Incluso el primer día me presentó directamente el responsable de Abrian Club, el más importante que tiene el Nottingham Forest, ¿no? Y bueno, hasta me invitaba a tomar trago y todo, y yo estaba sentado en la tribuna mirando los entrenamientos, le iba a observar los partidos. Me hacía broma, dice, mister, cuando lleguemos a Tokio te voy a ganar yo. Y bueno, después que terminó el partido, en el mismo hotel que estábamos, me dio un abrazo muy grande, una lealtad bárbara, ¿no? Ellos decían de que los partidos se ganan entre la cancha, ¿no? El 11 de febrero, Nacional coronó un ciclo inolvidable. Fue un año a toda victoria que tuvo su merecido premio en el recibimiento que el pueblo tricolor supo darle a un plantel que llegó al sitial más alto del universo futbolístico. Para Ken Nacional, los goles de Waldemar Victorino fueron un sustento esencial. Nacido en Montevideo el 22 de mayo de 1952, cimentó su fama de goleador en River de la Dársena, aunque previamente había tenido un pasaje fugaz por Progreso. Intuitivo y muy buen cabeceador, pese a su baja estatura, Victorino no sedujo por cantidades industriales de goles, sino por la importancia de los mismos. Cuando más se lo necesitaba, allí aparecía la conquista del goleador. Juan Martín Mujica, responsable de aquel equipo, nació en Paysandú el 22 de diciembre de 1943. Inició su carrera como futbolista profesional en Rampla Juniors, desde donde hizo conocer la terrible pegada de su zurda. Nacional le dio la gran vidriera, fue campeón de América y del mundo con los tricolores antes de su paso por canchas europeas. Tras un fugaz pasaje por Defensor y Liverpool, comenzó a entrenar en Nacional, aplicando un revolucionario sistema táctico para el medio, llevando a los albos hasta la cima del mundo.